Hola amigos? Muy buen día, esperando que se encuentren todos y todas muy bien. Les mandamos un afectuoso y cordial saludo desde Guerrero, Chihuahua, a toda la comunidad magisterial, a todos los docentes, a todas las maestras que día a día sintonizan y siguen este canal. Pues en esta ocasión tenemos un documento que circula en la red social que desde el día de ayer, sábado, estuvo ahí transmitiéndose y comunicándose ahí por varios medios, varios compañeros sobre este documento que circula en las redes sociales. Este documento que está emitido por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Dirección General de Desarrollo Curricular, con fecha del 6 de noviembre de este año, y pues con la circular, que aquí la tenemos, la circular, y pues que va dirigido a los secretarios de educación de las entidades federativas u organismos descentralizados del titular para lo que tiene que ver con las orientaciones de evaluación de este primer trimestre en el caso de educación básica. Reitero, es un documento que circula en internet, que circula en los diferentes medios de comunicación digital. Y pues sin más, compañeros, iniciamos. That's all, folks. Bueno, como lo dije, maestros, este comunicado pues va dirigido a las entidades federativas y a los encargados de estas dependencias, y está firmado, si ustedes se percatan, está firmado por María del Carmen Salvatori Bronca, directora general de la Acreditación e Incorporación y Revalidación de la SEP, y María Teresa Meléndez Irigoyen, directora general del Desarrollo Curricular. Está firmado por estas dos personas. No trae sello, pero se remite con copia a los responsables de las diferentes dependencias de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a analizar un documento todo porque bien, es un poco largo, pero sí nos vamos a centrar en los puntos importantes que tiene que ver básicamente con las orientaciones que aparecen aquí. Las orientaciones, el punto 1, que son las orientaciones, que aquí se están dando estas orientaciones, y nos vamos a concentrar directamente en el punto número 5 de estas orientaciones, que dice lo siguiente: la oferta educativa a distancia se ha sostenido en este periodo de contingencia. Por su parte, el magisterio ha puesto en marcha acciones creativas para mantener el vínculo educativo, aprovechar la oferta educativa de Aprende en Casa 2 y dar asesoría pedagógica a las alumnas y alumnos por diversos medios. Los resultados de estas acciones han sido variados. Pueden identificarse al menos 3 niveles de comunicación y participación de los educandos en actividades convocadas por el personal docente. Estas se dividen en 3, que son las siguientes: comunicación y participación sostenida, seguimiento de la programación de Aprende en Casa 2 por algún medio, comunicación continua entre el titular del grupo o asignatura y alumnos o alumnas y alumnos, participación en sesiones y realización de las actividades didácticas indicadas. Punto 2. Comunicación intermedia y baja participación en actividades propuestas por el profesor. Seguimiento ocasional de la programación de Aprende en Casa 2, comunicación esporádica entre el titular del grupo o asignatura y estudiantes, entrega parcial de trabajos encargados. Y punto número 3, comunicación prácticamente inexistente, sin posibilidad de dar seguimiento al proceso educativo de las alumnas y de los alumnos. En este sentido, en estas orientaciones, pues el punto 5 nos está indicando que los resultados de estas acciones que se ha llevado a cabo de Aprende en Casa se divide en 3 niveles de comunicación: aquellos con los que hemos tenido una comunicación sostenida y pertinente y oportuna, aquellas con los alumnos con los que hemos tenido una comunicación intermedia, intermitente, y que nos han estado presentando los trabajos y actividades que hemos propuesto, y por último, aquellos alumnos con los cuales no hemos ni siquiera tenido un contacto directo y mucho menos digital, y no se han presentado o no han estado presentando evidencias de su progreso en educación, y esto pues prácticamente es inexistente. Es decir, ellos no se han abocado a mandar el trabajo que hemos estado nosotros realizando a la distancia. Esto pues podemos entenderlo por varias circunstancias que se complican en la educación a distancia. Estos serían de las orientaciones. Pues el punto número 5 nos dice que básicamente hay 3 tipos de comunicación en la relación docente-alumno.
En este sentido, y en base a estas orientaciones surgen del punto número 2, que son las orientaciones pedagógicas. ¿Y qué nos dicen las orientaciones pedagógicas, compañeros maestros? Lo siguiente: la evaluación del aprendizaje debe adaptarse a las circunstancias actuales, colocando en primer lugar su gran finalidad, aportar información para mejorar la acción educativa. Se trata de reconocer el esfuerzo de alumnas, alumnos y familias que mantienen un vínculo constante, de incentivar a quienes se relacionan esporádicamente y dejar abierta la posibilidad de recuperar a quienes hasta el momento no establecen comunicación con el personal docente o directivo. En consecuencia, conviene que el titular del grupo o asignatura, al cumplir su responsabilidad de evaluar el aprendizaje, considere las siguientes orientaciones. Número 1. Dar prioridad al funcionamiento, a la función formativa de la evaluación. La información obtenida mediante la evaluación es la base para identificar y modificar aquellos aspectos del proceso que obstaculizan el logro de los aprendizajes educativos. Ello implica pasar a segundo término su papel en la asignación de calificaciones, inclusive como medio de presión que suele ser predominante en la tradición escolar. En este sentido, pues aquí nos dice que el punto clave de la evaluación es formativa y que esto nosotros debemos de ser críticos y objetivos de que el alumno debe de desarrollar sus habilidades y sus competencias dependiendo del alcance que él haya desarrollado en este primer trimestre en base a esta educación a distancia, y que dejemos el hostigamiento, por así llamarlo, o la presión, por así también mencionarlo como lo dice aquí, para emitir algún tipo de criterio con nuestros alumnos. El número 2 nos dice algo muy importante: indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias. Por ejemplo, opinión de las alumnas y los alumnos sobre sus propios aprendizajes, autoevaluación, así como el de madres y padres de familia o tutores, quienes, en la medida de sus posibilidades, han asumido un rol muy activo en el proceso educativo de las y los educandos. Es decir, que nosotros, para tomar una información más concisa, podemos decirle a nuestros alumnos que hagan una autoevaluación de cómo se desarrollaron en los contenidos o aprendizajes esperados de este primer trimestre. Punto 2. Tareas y actividades sobre los aprendizajes esperados encargados a las niñas, niños y adolescentes, realizadas y entregadas por medios digitales o impresos. Básicamente, basarnos en nuestros carpetas o en nuestros portafolios docentes y en los portafolios de los alumnos. Esto que comúnmente hacemos nosotros y que creo que implica que no es algo novedoso, porque siempre lo hemos hecho a lo largo de la práctica docente. Y el punto número 3 dice: saberes adquiridos durante el periodo de la contingencia sanitaria que no se consignan explícitamente en el programa de estudios, pero que constituyen aprendizajes relevantes para la vida. Estos saberes pueden ser obtenidas mediante narraciones orales de experiencia. En pocas palabras, pues aquí si el alumno aprendió algo novedoso dentro de su casa, dentro de la profesión que los mismos padres de familia tienen ahí, que el alumno pues está aprendiendo esto lo podemos también validar siempre y cuando pues el alumno nos haga una narración oral de lo que aprendió, del oficio que a lo mejor sus padres están creando ahí, de lo que a lo mejor les ha tocado ver ahí en su espacio, en su contexto. Pues esto el alumno nos puede hacer una narración y pues esto lo podemos tomar también a consideración para evaluarlos. También nos dice el punto número 3 lo siguiente: valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada educando. Una evaluación justa como parámetro al punto de partida del alumno y el alumno antes de la intervención pedagógica, y no solo es el resultado final esperado, así que se consideran como positivos los avances parciales, aun cuando se alcanzara el resultado ideal. En particular, debe ser reconocido el esfuerzo de las y los estudiantes en acciones promovidas por el titular del grupo o asignatura en la estrategia de Aprende en Casa 2 o en aquellas emprendidas por su propia iniciativa.
Pocas palabras también, pues aquí nos menciona que si el alumno ha avanzado parcialmente o ha tomado la decisión de ir avanzando más a su ritmo, esto también lo podemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque recordemos que aparte de que la evaluación es formativa, un punto importante de esta evaluación son los procesos. Nos importa a nosotros como docentes evaluar los procesos que el alumno desarrolla en su aprendizaje, y parte de ello es que si el alumno va un poco más atrás o va más adelante, pues es aquí donde debemos valorar estos procesos que el alumno ha desarrollado de manera autónoma y, claro, acompañado por nosotros los docentes. El punto número 4. Considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada educando en el periodo de contingencia sanitaria. Sería injusto atribuir a la responsabilidad o falta de interés de niñas, niños y adolescentes un bajo nivel de involucramiento o el acceso avance a su aprendizaje, cuando enfrentan barreras de aprendizaje como las mencionadas en el punto 6 del primer apartado y que se agudizan en este periodo de emergencia. Es decir, pues que nosotros debemos de valorar ese contexto en el cual el alumno se desarrolla diariamente, en el cual vive y en el cual ha estado ahí, y sería injusto e irresponsable emitir una calificación para aquellas barreras que muchas veces no han logrado que el alumno pues se ponga al corriente día a día como lo sería lo ideal. Sin embargo, pues debemos de valorar estos contextos para que nuestra evaluación, nuestro forma de evaluar este primer trimestre pues sea más completo y más objetivo. El punto 5 dice: asignar calificaciones solamente en los casos donde la maestra o el maestro cuente con información suficiente. La evaluación sin fundamento resulta arbitraria y muy probablemente injusta. Aquí lo dice claramente, solamente vamos a calificar, a evaluar con aquellos alumnos que tengan 100% o el 90% o que nos den a conocer información suficiente. Con aquellos que han presentado pocos trabajos, pues sería una arbitrariedad, sería algo imposible de evaluarles porque estaríamos cayendo en una situación inequitativa e injusta. El punto 6 dice lo siguiente: ser utilizada para mejorar el aprendizaje. La evaluación dará información para difundir acciones de mejoramiento. Sus resultados habrán de analizarse con las alumnas y los alumnos, madres de familia y padres de familia o tutores, así como por las autoridades escolares y educativas, como base para acordar acciones conjuntas para mejorar el aprovechamiento académico de niñas, niños y adolescentes, especialmente para lograr la participación de quienes se mantienen desvinculados. El personal directivo y de supervisión, así como autoridades educativas locales, canalizarán apoyo para que las acciones a las que se refiere el punto anterior sean puestas en marcha. Pues aquí nos dice que la evaluación tiene que ser para mejorar, que no solamente es para emitir un juicio o una valoración numérica, sino que nosotros como docentes pues tenemos que acercarnos a los alumnos, acercarnos a los padres de familia para dar posibles soluciones y orientaciones en el ejercicio, en el desarrollo de este primer trimestre. Y en base también a esto, o con base a esto, viene el punto número 3, que se llama criterios para la evaluación de los aprendizajes de las alumnas y de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en educación básica. Y se desarrolla en 9 puntos que los vamos a leer y los vamos a analizar para que nos quede básicamente entendido esto. Y dice el número 1, la evaluación estará a cargo del docente del grupo en el caso de preescolar, primaria y telesecundaria, y del docente de asignatura en el caso de secundaria. En caso de ausencia del docente, la directora o director o la supervisora o supervisor podrán asumir esta atribución para los efectos a los que haya lugar. En pocas palabras, pues la calificación, la evaluación la dirige el docente encargado del grupo o de los grupos. 2. En el caso de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria
con los que se mantiene comunicación y participación sostenida, las maestras y los maestros deberán evaluarlos conforme lo señala el artículo 10 del Acuerdo 1103/19, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo del año 2019. Nos dice claramente que aquí, que con los alumnos que estamos teniendo un constante comunicación, con los alumnos que día a día están ahí al pendiente de nosotros, vamos a aplicar el acuerdo 1103/19, pero solo con los alumnos con los que tenemos participación sostenida y constante en esto de la educación a distancia. Punto 3. En el caso de las alumnas y los alumnos con los que se mantiene comunicación y participación intermitente, con aquellos alumnos que más o menos estamos teniendo un contacto, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda información insuficiente, conforme a lo siguiente. Inciso A. En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. Inciso B. En educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente y deberán cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión en medio. En estos casos, la calificación se reportará posteriormente una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. ¿Qué nos dice claramente el número 3? Pues que con aquellos alumnos que nosotros tenemos una comunicación que es más o menos, que constantemente, que más o menos nos entregan evidencia, nos entregan trabajos, nosotros vamos a poner en la boleta información insuficiente. En el caso de poner este dato de información insuficiente, va a ser en donde dice observaciones. Para el caso de preescolar sería en lo correspondiente a observaciones y sugerencias, en el caso de preescolar. Y en el caso de primaria y secundaria, donde vamos a poner información insuficiente, vamos a ponerlo en donde dice observaciones o recomendaciones generadas por el docente. Pero aparte, en el caso de primaria y secundaria, tenemos que cancelar el espacio donde va la calificación, porque posteriormente, cuando lo permita la pandemia, nosotros valoraremos numéricamente cómo está el desempeño de estos alumnos que se comunican de manera intermitente. Sigue el punto 4. En el caso de las alumnas y los alumnos con comunicación prácticamente inexistente, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda sin información, conforme a lo siguiente. Es decir, con los alumnos que de plano no tuvimos nada de comunicación, no nos mandaron nada de evidencias, vamos a poner información sin información. La palabra sin información. ¿En cuáles casos? Primer caso, inciso A. En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. En donde dice observaciones, con los alumnos que no tenemos nada de conocimiento de ellos, pues vamos a poner la palabra sin información. Y en el inciso B, en educación primaria y secundaria, se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente y se deberá cancelar el espacio con un guión en medio. En estos casos, la calificación se reportará posteriormente una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. ¿Qué quiere decir? Que para primaria y para secundaria
Nosotros en el área de observaciones con los alumnos que no hayamos tenido nada de contacto o que en su defecto estos alumnos no nos hayan presentado nada de evidencias, vamos a poner sin información y posteriormente, cuando la pandemia lo permita, cuando las situaciones lo permitan, vamos a revalorar cómo calificar o qué numeración llevará este alumno en base a lo que dice estos criterios. Adicionalmente, el titular del grupo podrá emitir recomendaciones específicas a las madres y padres de familia o tutores en los casos en que a su juicio sea necesario. 5. Las calificaciones o valoraciones que se registren para este y en su caso para el periodo subsecuente serán preliminares. Las calificaciones definitivas se registrarán al final del ciclo escolar 2020-2021, según lo establezca la norma correspondiente. En pocas palabras, estas calificaciones que posiblemente tengamos nosotros en este periodo escolar, en este trimestre escolar y en el segundo trimestre escolar, van a ser preliminares. Las podremos modificar cuando las condiciones lo permitan de volver a clases presenciales, y estas calificaciones serán definitivas al terminar el presente ciclo escolar. Número 6. En el caso de las alumnas y los alumnos en traslado que soliciten presentar la valoración del primer periodo en la nueva escuela, podrán hacerlo con el apoyo del docente que se encuentre a cargo del grupo receptor. Número 7. Los contenidos de formación cívica y ética para primero y segundo de primaria, así como de vida saludable para primaria y secundaria, son considerados aprendizajes que contribuyen a la formación integral en el cuidado de sí mismos, así como el fomento de valores y principios éticos para la vida, por lo que son principios que deben ser fortalecidos. En pocas palabras, lo que aquí se entiende y lo que yo entiendo, reitero, lo que yo entiendo es que en formación cívica y ética de primero y de segundo de primaria, así como vida saludable, no se puede reprobar porque estamos dándole prioridad a valores que tienen que ser fortalecidos. Ojo, es una percepción mía. 8. La comunicación de los resultados de la evaluación y, en su caso, entrega de boletas de la evaluación a las madres y padres de familia o tutores se realizará en los periodos señalados en el calendario contenido en el artículo primero del acuerdo número 150820, por el que se establecen los calendarios escolares aplicables en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestras de educación básica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto del 2020. Tenemos que entregar las boletas como lo establece el calendario, como fue publicado el 13 de agosto del presente año. 9. Las boletas de evaluación podrán ser puestas a disposición de las madres y padres de familia o tutores por medio electrónicos o los medios disponibles pertinentes conforme las medidas sanitarias aplicables y emitidas por la autoridad competente. 10. La comunicación del resultado de la evaluación podrá realizarse a distancia, utilizando las tecnologías de la información o los medios disponibles a su alcance. 11. Las familias que requieran orientaciones específicas para favorecer el aprovechamiento de sus hijos e hijas o pupilos en el hogar podrán acordar con los docentes de grupo los medios y horarios para tal fin. Y 12. En las localidades en las que no sea posible la entrega de boletas a través de medios electrónicos, se podrá acordar con las autoridades escolares del plantel la entrega física en la escuela, cuando esto sea posible y viable. Para ello, se deberán seguir las medidas de higiene, limpieza y sana distancia.
en todo lo previsto en el presente oficio circular de la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Dirección General de Desarrollo Curricular y la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, proporcionará las orientaciones e información necesaria para la correcta aplicación de los criterios para la evaluación establecidos en el mismo. El presente oficio circular número de ese tal, de ahí viene, sufrirá sus efectos a partir de la emisión y será vigente en lo aplicable hasta que las condiciones sanitarias permitan la aplicación de la normatividad aplicable. En pocas palabras, pues este oficio, este memorándum está siendo validado y está siendo aplicado desde el día de su publicación, que si bien mal no recuerdo fue el día 6 de noviembre del presente año. Pues bueno, maestros, esto es lo que nos dice la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalorización respecto a las orientaciones del primer trimestre. Y pues esto sería todo, maestros. Espero les sirva este documento. Les voy a dejar la liga de descarga de este documento en la descripción del video para que lo puedan ustedes descargar, para que les sea muy fácil descargarlo. Nos vemos en el siguiente video. Les mandamos un cordial y afectuoso saludo. No sin antes invitarlos de una manera gentil y atenta a que se suscriban a este canal, a que activen las campanitas de notificaciones, a que compartan esta información con sus colectivos docentes, con sus compañeros maestros y sobre todo a estar informados en todo lo que tiene que ver con el ámbito magisterial. Nos vemos y quedamos a sus órdenes. Hasta la próxima.